Aleluya. Aleluya. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5. Como le dije ahorita, capítulo 5, del 12 al 21. No lo vamos a leer porque ya lo leímos, amén. Pero mantenga su Biblia abierta en esos textos. Y yo quiero hablar, casi nunca le pongo tema a las predicaciones. Bueno, nunca lo hago. Casi siempre escojo el tema después de la predicación para enviárselo a Luis. Pero hoy quise ponerle un tema a esta predicación. Y el tema es vida en abundancia, la gracia de la resurrección. Escuche bien, vida en abundancia, la gracia de la resurrección. Porque vamos a hablar obviamente sobre ese tema que se celebra en el día de hoy. Ahora, como le dije ahorita, para nosotros los que estamos en Cristo, todos los días son especiales. Todos los domingos son especiales. Incluso podríamos decir que para los que estamos en Cristo, todos los domingos celebramos la resurrección de Cristo. Por eso estamos aquí adorando a Dios, porque Él resucitó. Sin embargo, yo no podía, ¿verdad? Aunque estamos en una serie de mensajes sobre un tema, pero no podía dejar de aprovechar la oportunidad para hablar sobre este tema que se conmemora en esta semana. Para nosotros es un tema de todos los días, pero queremos aprovechar el hecho de lo que se está celebrando, de lo que la gente está hablando, ¿verdad? Lo que se está comentando, ya que casi siempre en estas celebraciones o en esta época la gente es más abierta a hablar de este tema, porque es lo que se está moviendo, ¿verdad? En el ambiente. Porque hablar del tema y de la muerte, de la resurrección de Cristo, no es un tema que a muchas personas les guste, por lo que implica. Pero, ¿verdad? Están más susceptibles en esta semana a que uno les toque el tema. Ahora, yo lo que quiero en el día de hoy, en la tarde de hoy, es que podamos sumergirnos en la palabra de Dios para que podamos comprender o entender el significado transformador del evento de la resurrección. ¿De qué manera el evento de la resurrección es un evento transformador para mi vida? Transformador para tu vida. Pero para poder comprender lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, para poder entenderlo a profundidad, porque a veces simplemente decimos, bueno, Cristo murió por mis pecados, sí, pero hay algo más profundo. El Evangelio es algo más que eso, y para poder comprenderlo debemos comenzar desde el principio. Aleluya. Yo quisiera que ustedes utilizaran su imaginación y fueran conmigo al Edén. Todos conocen la historia del Edén, ¿verdad? En el libro de Génesis. Yo quisiera que ustedes usaran su imaginación y fueran conmigo al Edén. Y allí vamos a encontrar, ¿verdad?, a ese primer hombre, a esa primera mujer creada por Dios, y vamos a ver cómo vivían en armonía, cómo vivían en una perfecta comunión con su Padre Celestial, ¿verdad que sí? Dios reinaba sobre ellos. Es hermoso cuando usted ve el Génesis, cómo Dios reinaba sobre ellos. Cómo no había mancha, no había rebelión, el hombre no vivía en rebelión contra Dios. Cómo Dios reinaba sobre ellos y no había pecado entre la relación del hombre y Dios. Eso es hermoso, hermano. Perfecta comunión con Dios. No había nada que se interpusiera entre ellos. Sin embargo, si usted sigue leyendo el Génesis, ¿verdad?, y va al capítulo 3, usted se va a dar cuenta que solo bastó un acto de desobediencia. Un acto de desobediencia para afectar el curso de la historia. No para afectar el plan de Dios. Cuidado con eso. Pero sí afectó el curso de la historia. Por esa desobediencia, usted y yo sabemos, si hemos leído el Génesis, que entró el pecado a la humanidad, y no solo eso, sino, como vamos a ver más adelante claramente en Romanos, entró el pecado, y con el pecado ¿qué entró? La muerte. Y en el texto que leímos en Romanos 5, el apóstol Pablo
nos presenta esta realidad, pero no solo eso, presenta una realidad que es universal. Lo que Pablo va a hablar, no importa tu estatus social, no importa tu color de piel, no importa dónde naciste, es importante para ti. Es universal. La entrada del pecado por medio de Adán y la entrada de la muerte al hombre es universal. Todos fuimos afectados. Ahora, si aquí terminara la historia, después de uno decir, ¿verdad?, estas simples palabras, o la historia se hubiera acabado en Génesis capítulo 3, lamentablemente estaríamos destinados a sufrir por la eternidad las consecuencias de nuestro pecado. Esa es la realidad. Pero aún estando en nuestra condición de pecado, que es lo que enseña Génesis capítulo 3, es lo que Pablo va a hablar aquí en Romanos, Pablo también presenta un rayo de esperanza y redención que transforma nuestras vidas. ¡Aleluya! Una gran verdad. Señor. Y por eso yo quiero profundizar en el día de hoy cómo la resurrección de Cristo restaura nuestra relación con Dios. Restaura nuestra relación con Dios y nos ofrece una vida eterna en Él. Posiblemente usted había escuchado, Cristo restaura mi relación con Dios, ¿verdad? Cristo nos da vida eterna, sí, pero específicamente yo quiero hablar del tema de la resurrección. Cómo el tema de la resurrección entra en ese beneficio, en esa bendición. Y simplemente quiero que vean conmigo 4 puntos fáciles, rápidos, que quiero hablar en el día de hoy, que van a ayudar a que ustedes comprendan conmigo la idea, ¿verdad?, que quiero transmitir en el día de hoy. Y realmente, de verdad, pido a Dios, pido al Señor que nuestros corazones puedan aceptar esta palabra y puedan entender esta palabra. De verdad, es mi mayor deseo. Mi mayor deseo es que ustedes puedan entender esta palabra como yo la entendí cuando la estaba estudiando. Porque créame, aún con todos los años que llevo en el Evangelio, yo tuve que bajar la cabeza en medio de estudiar esta palabra y decir, Señor, ten misericordia de mí. Y lo primero que yo quiero hablar es que Pablo va a reflejar en estos textos que el pecado es universal, pero también la gracia es universal. El pecado es universal, pero también la gracia es universal. Es un hecho, hermano, que Pablo, mire, si usted lee la carta a los romanos, Pablo está tratando de establecer desde el primer capítulo de su carta a los romanos que todos somos pecadores. Ese es el tema principal en los primeros 3 capítulos. Y esto queda más evidente cuando usted llega al capítulo 3 de la carta a los romanos. ¿Y por qué voy al capítulo 3? Yo le he dicho varias veces a ustedes, hermanos, que las cartas no fueron escritas en capítulos y versículos. Así que lo que Pablo viene hablando anteriormente tiene que ver con lo que va a decir ahora en el capítulo 5. ¿Entienden el punto? Así que en el capítulo 3, Pablo llega a ese punto culminante y utiliza una cita del Antiguo Testamento. Y si usted va al capítulo 3, desde el verso 9 hasta el verso 18, Pablo va a establecer una verdad con ese texto del Antiguo Testamento, y es que no hay justo ni aún uno. Ese es el tema principal, ese es el punto principal. Pero aún más claro, en este mismo capítulo, por si acaso hay dudas, Pablo más adelante en el verso 23 va a escribir un texto que muchos de los que están aquí lo conocen. Pablo va a decir, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en el capítulo 5, Pablo viene hablando de esto, ahora en el capítulo 5, Pablo nos va a presentar cómo es que el hombre llegó a esa condición. ¿Cómo es que el hombre llegó a ser destituido de la gloria de Dios? Y si usted va al verso 12 del capítulo 5, que lo leímos ahorita, Pablo va a decir, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ven, el punto, Pablo está ahora diciendo, de esta manera fue que fuimos destituidos de la gloria de Dios. De esta manera es que llegamos a la condición de que todos somos pecadores.
Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué yo tengo un problema con mi pecado por lo que hizo Adán? Yo no sé si usted se ha puesto a analizar eso. Porque Adán, Pablo lo va a presentar aquí también en Corintios, lo va a presentar como el representante de toda la humanidad. Adán nos estaba representando delante de Dios, era la cabeza federada delante de Dios. Mire, hermano, es como ahora. Posiblemente usted no votó por el presidente de los Estados Unidos, pero si Estados Unidos va a una guerra, todos estamos en guerra, ¿verdad que sí? Porque todos estamos representados por él, aunque no hayan votado por él. Pues de la misma manera, todos estábamos en Adán cuando Adán pecó. Así que, debido a la desobediencia de Adán, todos los descendientes de Adán iban a nacer inclinados hacia el pecado. Iban a nacer con un corazón pecaminoso. Lo hemos citado varias veces, Salmo 51, cuando David dice, en pecado, ¿verdad?, me concibió mi madre. Por culpa de ese pecado, porque todos estamos en Adán. Eso quiere decir que si te has pensado esto, porque hay gente que me lo ha dicho, Calixto, pero si yo hubiera estado allí, yo le agarro la mano a Evelyn, embuste, todos hubiéramos hecho lo mismo. Es más, Dios en su sabiduría lo hizo de esa manera porque Él entiende que todos hubiéramos tomado la misma decisión. Y yo creo que Dios es más sabio que nosotros. Por eso es que Pablo dice que la muerte pasó a todos por aquel pecado, porque todos estamos representados en Adán. Ahora, escúcheme bien, esto no significa que nosotros vamos a ser juzgados cuando estemos delante de Dios por el pecado de Adán. No se trata de eso. Todos vamos a ser juzgados por nuestros propios pecados. Pero el pecado de Adán lo que hizo es que todos nacemos con un corazón pecaminoso y nuestra voluntad, nuestro querer siempre va a ser ir contra la ley de Dios, ir en contra de los mandamientos de Dios. Esa es la realidad, yo se lo he dicho varias veces. Cría a sus hijos y no los discipline para que usted vea lo que va a pasar. La inclinación es hacia el mal, esa es la realidad. Obviamente no lo vemos igual en un niño que en un adulto, porque mientras esa persona sigue pecando se va depravando más y más, pero la inclinación está ahí. Eso es lo que enseña la Escritura. Y por eso es que ahora usted prende el televisor y ve las noticias y ve las consecuencias del pecado en el mundo. Por eso es que usted puede entender por qué tanto pecado, por qué tanta guerra, por qué tanto abuso, por qué tanto asesinato. El hombre está inclinado hacia el mal. Usted no se da cuenta cómo la humanidad, mientras más se aleja de Dios, más se hunde en prácticas pecaminosas. Una cosa lleva a la otra. No hay forma, hermano, no hay forma que el ser humano se aleje de Dios y el pecado no tome dominio sobre él y haga con él lo que le da la gana. Eso es consecuencia, eso va a pasar como quiera. Cada vez hay menos sentido moral, cada vez más la gente se rebela más contra Dios. Y esto no se trata, hermano, tampoco de que las cosas eran mejores, porque hay personas que ven cómo están las cosas ahora y dicen, pero antes era mejor, antes había más respeto. Y obviamente antes había un sentido de moral o respeto quizás más alto, pero no se engañe, escúcheme bien, los mismos pecados que ahora vemos hasta en la televisión, que ahora nos presentan en las películas como si fuera algo normal y nos los presentan a simple vista, los mismos pecados siempre han existido. Lo que pasa es que ahora no tienen problema en decirlo o hacerlo. Pero el hombre siempre ha tenido este problema. Porque el pecado ha dañado al ser humano a lo largo de todas las generaciones
y también en todas las culturas. Algunos podrían decir que en un lugar es más seguro para vivir que otro. Quizás muchos de nosotros salimos de nuestro hogar, de nuestro país, no solamente por la economía, sino también buscando un poco de seguridad. Pero créame, en todos los lugares el pecado está al acecho, y en todos los lugares hay personas que viven dominados y esclavizados por el pecado. Todo lugar. Así que tanto el anciano que está tranquilo en su casa, como el joven que está todos los fines de semana emborrachándose, drogándose, como el niño que está jugando pelota en el parque, todos estamos dañados por el pecado. Eso es lo que Pablo está estableciendo aquí. No lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo. Pero si esta verdad es fuerte y difícil de digerir, escúcheme bien, más fuerte y contundente fue lo que Cristo hizo con su muerte y su resurrección para resolver este problema. ¿Usted entendió eso? Sí, el panorama se ve deprimente desde un lado de la historia. Pero cuando vamos a la cruz, todo cambia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso Pablo va a decir en el verso 15 ahí del capítulo 5, que el don no fue como la transgresión. El don que Cristo dio no fue como la transgresión que Adán hizo. ¿Entienden el punto de Pablo? Hay una diferencia entre el pecado de Adán y el regalo inmerecido que nos dio Dios en Cristo. Hay una diferencia. Y Pablo dice textualmente, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que, escuche bien, el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Así que la Biblia está diciendo, por el primer Adán, ¿verdad?, entró la muerte, y por el segundo Adán entró la gracia. Esto no estaba en el mensaje, pero para que usted me entienda mejor, si usted ha leído bien los evangelios y ha leído Génesis, y creo que lo dije en una clase, el primer Adán fracasó en el paraíso. Usted no me entendió. El primer Adán era perfecto, no había pecado en él. ¿Sabe qué? Falló en el paraíso, donde todo estaba bien. No había razón para fallar. ¿Y sabe dónde el segundo Adán obtuvo la victoria? En el desierto. Por eso si usted va a los evangelios, después de la genealogía que lleva a Jesús y lo conecta con Adán, eso tiene un propósito. Después de ahí la historia que viene, Jesús en el desierto. Porque el primer hombre, cuando fue tentado, debió haber dicho, cuando la mujer fue tentada, que el hombre estaba allí. Hombres, no culpen a la mujer, ustedes estaban allí. Cuidado, ¿verdad? No me culpan a la mujer. Pero si usted le ve el texto, el hombre estaba allí, se quedó, mira, calladito. El hombre que estaba allí, en ese momento, ¿sabe lo que tenía que hacer el hombre? No comas de eso, porque Dios dijo que no comiéramos, ¿verdad? Que se supone. No lo hizo. Y cuando el segundo Adán se encuentra en el desierto con Satanás tentándolo, ¿qué le dice el segundo Adán? Escrito está. Escrito está. Escrito está.
Escrito está, lo que debió haber dicho el primer Adán, que era recurrir a lo que Dios había dicho, el segundo Adán lo hizo. Uno fracasó en el paraíso, otro tuvo la victoria en el desierto. Así que ante la realidad de que por un solo hombre todos fuimos muertos, ahora por un solo hombre todos podemos tener vida. Y todo eso es garantizado porque Él resucitó, porque Él está vivo. Ahora, yo creo que ya hemos dejado claro que todos morimos en Adán. Pero ahora quiero dejar bien claro, que no importa cuán hundido estés en tu pecado, todos podemos obtener vida en Cristo. ¿Ven la universalidad de los dos lados? ¿Entienden el punto? Todos murieron en Adán, pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todos murieron, pero ahora todos, no importando su condición, pueden obtener la vida. La gracia es de gratis, pero costó un valor invaluable, pero es de gratis. Y aprovechando lo que se está conmemorando esta semana, miren hacia la cruz. Mirar hacia la cruz, escúcheme bien, no es solamente ver a Cristo en la cruz crucificado, no, miren bien a la cruz, van a ver muchas cosas que están pasando. No solamente Cristo está crucificado, sino que si usted va a la historia, Cristo fue crucificado y le pusieron 2 ladrones a los lados. Ve que ir a la cruz no es solamente ver a Cristo, hay muchas enseñanzas ahí. Miren a aquel ladrón, que algunos le llaman el buen ladrón. No, los dos eran malos. Los dos eran malos. Miren a aquel ladrón. Mire, si usamos la lógica humana, escúcheme bien, si usamos la lógica humana, el ladrón no debía ser el primer hombre que se beneficiara del sacrificio de Cristo. Aquel ladrón no era el mejor para eso. Hay una canción que escribieron hace tiempo, me acuerdo, creo que era Gerson Kelly, escribió una canción que habla de eso, como si el ladrón estuviera hablando y diciendo, mire, yo fui el primer representante de los que serían salvos por las... ¿Qué clase de representante? ¿Qué clase de representante? Según la lógica humana, yo no hubiera enviado al ladrón a que fuera el primero que se presentara delante de Dios. Según la lógica humana, si nosotros fuéramos Dios, pero Cristo, esto es lo que tú me traes. Sí, según la lógica humana. Porque muchas veces nos gusta ser Dios. Pero si usamos la lógica de Dios, todos nosotros somos aquel ladrón. Todos somos aquel ladrón. Como aquel ladrón, todos nosotros estábamos sin esperanza, sin ninguna salida. Como aquel ladrón, todos nosotros estábamos condenados. Y todo esto simplemente cambió porque decidimos poner nuestra fe en Cristo. Y ahí vamos al segundo punto. Y el 2, el 3, 4 es más corto, se lo prometo. Pero quería establecer la base. Ahora sí, vamos a ir a las millas. Segundo punto, la importancia de la fe. La importancia de la fe. Mire, ¿y por qué es tan importante la fe? ¿Por qué es tan importante poner nuestra fe no solamente en el sacrificio de Cristo, sino en la resurrección de Cristo? Porque, hermanos, la fe es el único medio por el cual tú y yo podemos recibir el regalo de la salvación de Dios. Es el único medio. Ahora, la fe no salva a nadie. La fe es un vehículo, es un medio. El que salva es Cristo. Por eso la fe que salva es la que está depositada en Cristo.
Ahora, lo que hemos hablado hasta ahora de Adán, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cómo Cristo ¿verdad?, nos dio una salida para el problema que causó Adán, se ve increíble, se ve fascinante, pero la pregunta es si tú lo crees. Esa es la pregunta. ¿Tú lo crees? 3 amenes. ¿Tú lo crees? Es si tú lo crees. Pablo dice en el verso 16 que el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado del primer Adán. Pues el primer pecado, el pecado de Adán, nos llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y si usted recuerda, yo le hablé de Romanos capítulo 3, donde Pablo dice, no hay ni un justo. Y ahora Pablo está diciendo, la única forma de ser justo delante de Dios, porque es la única forma de ser salvo, es por medio de Cristo. El pecado de Adán nos hizo injustos, pero el regalo de Dios en Cristo nos hace justos, nos justifica. De eso trata la justificación. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora por medio de Cristo hemos sido restituidos a nuestra posición original. Ahora somos hijos. Wow. Ahora somos hijos. Esto es un regalo hermoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un regalo hermoso. Es un regalo hermoso, pero escúchame bien, hay que recibirlo. Hay que aceptarlo y ahí entra la fe. Hay que creerlo por fe. Si usted ve en el verso 17, aquí Pablo escribe que por el pecado del primer Adán reinó la muerte, pero ahora por medio del segundo Adán, que es en Cristo, podemos reinar en vida. Pero ¿quiénes son los que van a reinar en vida? ¿Quiénes son los que van a reinar en vida? Dice Pablo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esta es la única manera que podemos beneficiarnos de la obra de Cristo. Es la única manera que podemos recibir ese regalo tan hermoso, tan precioso. Es la única forma que podemos obtener victoria sobre ese pecado que entró por culpa del primer Adán. Solamente por fe. Es la fe. Ahora, la fe no es solamente entender con la mente la verdad sobre Cristo. Hay muchas personas que posiblemente vienen aquí cada domingo porque intelectualmente están convencidos de que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, sí. Pero la fe también se tiene que entender con el corazón. La fe también se tiene que entender con el corazón, porque la verdadera fe no es simplemente creer, la verdadera fe es cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios. Incluso, yo le dije, ¿verdad?, que las cartas no fueron escritas en capítulos. El argumento de Pablo, en el capítulo 4, que está antes del 5, ese es el argumento de Pablo cuando habla de Abraham. Eso es lo que viene hablando Pablo antes de llegar al capítulo 5. Pablo está tratando de probar que lo que hizo que Abraham fuera hallado justo delante de los ojos de Dios fue que Abraham creyó la promesa de Dios. Abraham creyó la promesa de Dios. Busca el capítulo 4, véalo. De esa misma manera, hermano, lo que Dios nos pide a nosotros es que creamos como Abraham. Por eso los hijos de Abraham son los que han sido justificados por la fe, son los que han puesto su fe en Cristo. Tenemos que ser como Abraham, que no importando el tiempo que pasó entre la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa, Abraham confió en Dios. Abraham confió en Dios. Pero también la fe es importante porque nos entra la justificación. Por eso vean cómo comienza el capítulo 5, antes de llegar a esta parte que estamos tratando en el verso 12. Pablo comienza el capítulo 5, después de hablar de Abraham, después de hablar de la fe de Abraham, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
¿Ve? Una cosa está atada a la otra. Es por la fe que somos declarados justos ante Dios, solo por gracia, solo por su misericordia, y eso debe ser un aliento cuando pecamos. Eso debe ser de aliento, de refrigerio. Porque el pecado nos va a decir, tú no tienes remedio, tú no tienes solución, mira, tú no puedes salir de ahí. Pero la realidad es que la única forma para salir, o la única forma que tenemos para salir de ahí, del pecado, es creer. Es creer. Porque Cristo es fiel y justo para perdonarnos. Y ahí en el mismo verso 17 vemos el tercer punto. Su resurrección garantiza que seremos transformados por su gracia. Mire, para que usted me siga, ya hemos visto que todos fuimos muertos por el pecado, ¿verdad que sí? Y que la forma en que vencemos el pecado y salimos de esa muerte y pasamos de muerte a vida es cuando ponemos nuestra fe en la obra completa de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero también, y eso es una gracia, ¿verdad que sí? Pero también debido a esto, la única forma de tener victoria sobre el pecado es permaneciendo por nuestra fe en Cristo para que Él nos transforme cada día. ¿Entendió el punto? Sí creemos la primera vez, pero hay que permanecer. Esto no es que creí en Cristo y sigo viviendo mi vida de pecado como da la gana. Eso no es salvación. Si yo pongo mi fe en Cristo hoy para salvación, es porque he decidido ponerla todos los días. En el mismo verso 17, Pablo escribe que los que reciben el regalo de Dios en Cristo reinarán en vida, ¿verdad? Lo vimos, y que recibirán abundancia de la gracia. Pero mire qué curioso. Él pudo haber dicho, y recibirán la gracia. No, recibirán abundancia de gracia. Porque la gracia o el favor de Dios no es solamente para liberarnos del pecado. No es solamente para salvarnos del pecado, sino que por su gracia es que podemos permanecer en Cristo. Es su gracia la que nos sostiene. Ahora, Pablo entendía esto claramente. ¿Sabe por qué? Porque antes de la carta a los romanos, Pablo escribió una carta que se llama la segunda carta a los corintios. Así que cuando Pablo escribió su carta a los romanos, ya él tenía en mente, ¿verdad?, lo que había expresado en segunda de Corintios. Y si usted va a segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, Pablo entendía que era la gracia de Dios quien lo sostenía. Mira lo que dice Pablo, hablando de Dios, que Dios le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia. No bástate en mi gracia, como algunas personas dicen. No, el texto dice, bástate mi gracia. O sea, Dios le dijo a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Pablo quería que Dios le quitara un aguijón que tenía en su carne, no sabemos qué era, pero lo importante de esto es que no importa lo que estaba pasando con Pablo, lo que Pablo estaba pidiendo que Dios le quitara, Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. ¿Y sabe qué sigue diciendo Dios? Le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Iglesia, todo lo que estamos aquí casi siempre son los que están aquí. Así que por algo usted está aquí. Usted decidió creer en Cristo de alguna manera. Pero para usted permanecer en Cristo, usted tiene que entender este principio bien importante. Cuando se activa tu debilidad, es cuando se activa la gracia de Dios. ¿Usted entendió eso? Cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos. Porque la debilidad es un reconocimiento de que yo no puedo. ¿Y qué le dice Dios a Pablo? Cuando tú sientas que no puedas, Pablo, con ese aguijón, ven a mí, yo te voy a sostener. Y sigue diciendo,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Incluso la Biblia enseña que la fe es un don de Dios y que es dado por gracia. Ahora miren lo que dice 1 de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que si la fe es un don de Dios dado por gracia, también es por gracia que vamos a ser guardados hasta el final. Hermano, esto es hermoso. Cristo no solamente murió, resucitó y se fue. No. Él resucitó, ascendió, nos dio su Espíritu Santo y nos dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo los voy a guardar, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. Yo no sé cómo vas a hacer entender esto, hermano. Ahora, ¿usted sabe qué es lo interesante? Que de eso que leímos de Pedro, que del verso 3, antes de ese verso 5, Pedro bendice a Dios. Mire cómo dice: por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. La resurrección es la garantía de que los que estamos en Cristo vamos a ser preservados hasta el final. Así que, en resumen, podríamos resumir el mensaje del Evangelio de esta manera. Podríamos resumir que hemos nacido muertos en pecado, pero gracias a Cristo y solo con poner mi fe en Él puedo pasar de muerte a vida. Y no solo eso, sino que Él promete guardarme hasta el final, no importando lo peligroso del camino. Hermano, si usted va siguiendo la secuencia de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuando llegan al capítulo 8, ¿saben lo que Pablo va a decir por lo que él viene diciendo? Pablo va a hacer una pregunta. Mire, hermano, grábese esta pregunta, por favor. Romanos capítulo 8. Pablo va a hacer una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire, hermano, cuando usted está apasionado por Cristo, cuando usted ama a Cristo, cuando usted desea a Cristo y ve esa pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? No quién va a evitar que tú ames a Cristo, no. ¿Quién va a evitar que Cristo te ame a ti? Y yo lo he dicho muchas veces antes en varios mensajes: es Cristo quien nos lleva de la mano. No somos nosotros los que agarramos la mano de Cristo. Porque si fuéramos nosotros nos soltaríamos en todo momento. Es Él que nos agarra de la mano. Pero ¿sabe por qué Cristo te puede agarrar de la mano y llevarte hasta el final? Porque Él resucitó. Y el cuarto y último punto, y termino con esto, es la esperanza de la resurrección. Nadie puede negar que reflexionar sobre los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz es un refrigerio ante tanto caos que hay en el mundo. Saber que todavía hay esperanza, hermano, en este mundo como está, que todavía hay esperanza y que esa esperanza es segura porque el autor de esa esperanza resucitó. Ahora, posiblemente usted llegue a la conclusión, y es verdad, que el tema principal, la idea principal de Romanos capítulo 5 no es la resurrección. No es la resurrección, pero sabemos y estamos convencidos de que Pablo está convencido de que todos estos beneficios son porque Cristo resucitó. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo habla de la importancia de la resurrección. Y yo le dije que las cartas a Corintios fueron escritas antes de las de Romanos.
Pablo en 1 Corintios capítulo 15 habla de la importancia de la resurrección. Y es interesante que cuando usted va al capítulo 15 de 1 Corintios, el mismo argumento que utiliza aquí en Romanos 5 es el mismo argumento que Pablo utiliza hablando del primer y el segundo Adán. Es el mismo. Y el argumento de Pablo es que la resurrección es la parte más importante del cristianismo por muchas razones. Pero específicamente porque es la única manera en que podemos revertir los efectos del pecado. Dice el apóstol Pablo, y con esto termino. Faltan 2 textos, escuche bien. Le voy a leer 1 Corintios 15, 21 y 22, se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que usted me entienda. Mira lo que dice el apóstol Pablo para que usted me entienda que lo que Pablo está escribiendo en Romanos es por su idea, lo que él entiende de la resurrección. Dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Ves? Es el mismo argumento en Romanos capítulo 5. Sigue diciendo Pablo en el 22, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, y eso es solamente porque Cristo resucitó. Por eso lo que recordamos en el día de hoy no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso, cada vez que tomamos la cena del Señor, que lo vamos a hacer después de la predicación, dice la Biblia que cada vez que tomamos la cena del Señor, anunciamos la muerte de Cristo, pero ¿sabe qué? Hasta que Él regrese. Algún día ya no vamos a celebrar más la cena del Señor en este lugar o aquí en esta tierra. No la vamos a celebrar más, porque iremos a una cena mucho mejor. Iremos a las bodas del Cordero. Y voy a dejar que la palabra termine esta idea. Apocalipsis 19, 7, 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Mira cómo vamos a decir en ese momento, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, su iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice Juan, y el ángel me dijo, escribe. Esto es para la iglesia. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y todo eso, escucha bien, porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, esa esperanza no existiría. Así que oramos en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor, por tu fidelidad, por tu perdón. Te damos gracias, Señor, porque vamos a poder celebrar en esta hora, esta cena, esta santa cena, no solamente recordando tu muerte, sino recordando tu resurrección, recordando que tú vas a regresar. Gracias, Señor, porque tu resurrección demostró la victoria de Cristo, no solamente sobre la muerte, sino también sobre el pecado. Y que hoy nosotros podemos acceder a la vida por medio de ti, por medio de ese sacrificio, por medio de la cruz, por medio de Cristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús.
Te damos gracias, Padre amado.